claridad de lo que está pasando. Tenemos mucho escuchar para replicar. Que nosotros pasamos el 60% de nuestra comunicación escuchando. Entender bien el contexto. Para escuchar, estoy validando al otro. Bienvenidos a Ser Pasteur, tu podcast de bienestar. En cada capítulo compartimos ideas para construir una vida más equilibrada. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Voz, celebramos con un episodio especial titulado Escuchar es cuidar. La escucha activa como motor del bienestar laboral, porque para fortalecer nuestro entorno laboral, a veces lo que más necesitamos no es hablar más fuerte, sino aprender a recibir la voz de los demás. Para conversar sobre esto, nos acompaña Catalina Henao y Carolina Álvarez, analista de comunicaciones en Pasteur. Bienvenidos. Hola Lina, qué alegría volver a conversar. Este tema me apasiona porque en consulta veo que el 60% de los conflictos laborales no nacen de lo que se dijo, sino de lo que no se escuchó. Cuidar nuestra salud mental empieza por sentirnos escuchados. Gracias por la invitación. Al igual que tú, Linis, creo que durante la carrera universitaria aprendí que hablar bien es solo la mitad del camino. La otra mitad es el silencio que conecta. Me gusta pensar que la voz es como un puente. Si no hay alguien al otro lado dispuesto a recibirlo, pues nuestras palabras terminan perdiéndose en el vacío. Bueno, niñas, entremos en materia. Cata, cuéntame tú desde la psicología, ¿por qué nos cuesta tanto escuchar en el trabajo? A veces parece que en ocasiones estamos preparando la respuesta antes de que la otra persona nos termine de hablar. Exacto, Lina. Nos cuesta escuchar en el trabajo por la ansiedad de responder, el estrés, las multitareas y la falta de formación en escucha activa. Preferimos preparar nuestra respuesta en lugar de comprender al otro, lo que esto genera el 50% de los errores de comunicación. En el día a día hay unos puntos claves que la gente aplica constantemente. Uno de ellos es el sesgo de respuesta, responder antes de tiempo. Solemos mucho escuchar para replicar o defendernos, no para entender. Nuestra mente prepara esa defensa mientras el otro habla, lo que se conoce como una escucha autobiográfica o de reparación. Otra de ellas es la sobrecarga cognitiva y estrés. En los entornos laborales exigentes, el cerebro empieza a priorizar la eficiencia sobre la conexión. El estrés y la multitarea nos impide concentrarnos en los detalles de la conversación, llevando esto a muchos fallos de comunicación. La otra es la falta de entrenamiento. Se puede decir que solo el 2% de las personas han recibido formación sobre cómo escuchar, lo que demuestra que es una habilidad subestimada y poco practicada. Y la otra es la necesidad de validación propia. Tenemos la necesidad de sentirnos importantes y escuchados, lo que esto a menudo nos impulsa a interrumpir o cambiar el foco hacia nuestra propia experiencia. Pero hay algo muy importante y que quiero que escuchen, y es que podemos trabajar para mejorar esa voz y escucha. ¿Cómo podemos mejorar esto? Practicando la escucha activa, ese esfuerzo consciente por comprender sin juzgar. También detener la voz interior, enfocarnos en la pausa y en el mensaje del otro, permitiendo que la información se asiente antes de hablar. Y la humildad conversacional, una muy importante, que es aceptar que el otro puede tener la razón o una perspectiva valiosa. Claro, y nosotras que trabajamos en el ámbito de la comunicación, me acuerdo de una frase de un famoso periodista, él se llama Ryszard Kapuscinski, que decía que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, y eso implica también saber escuchar al otro. En el día a día, ¿cómo nos ayuda la escucha en la dinámica del lugar de trabajo? Totalmente, Linis. De hecho, creo que esa calidad humana que nos sugiere el periodista en la frase empieza por algo tan sencillo, pero para mí también a veces es retador, y es prestar atención. Quisiera compartirles un dato que Julian Treasure en una charla sobre escuchar conscientemente menciona, y es que nosotros pasamos el 60% de nuestra comunicación escuchando, y nuestra comprensión auditiva constituye solo el 25%. ¿Eso qué significa? Que de cada 4 palabras que escuchamos, 3 desaparece. Por eso yo considero que educarnos en la escucha es como un acto de empatía. Como decía también el educador Paulo Freire, que también me gustaría traer a colación, escuchar no es solo oír, es la disponibilidad para la apertura al otro, porque cuando nos abrimos nos permitimos captar el tono, la intención, la emoción, evitando en ocasiones malos entendidos y reprocesos que representan a menudo desafíos para nuestro entorno laboral, para que este esté en equilibrio. Y ojo que esto no se quede en la oficina. Si aprendes a escuchar la voz de tu compañero de trabajo, llegarás a casa y escucharás mejor a tu pareja, a tus padres
o hasta tus hijos. La escucha es un músculo emocional que se fortalece con la práctica. Nos permite captar el tono, la intención y la vulnerabilidad del otro, convirtiendo ese silencio pasivo en un puente real de conexión. Al final, escuchar es el único camino para que esas 3 palabras que solemos perder dejen de ser el ruido y se conviertan en significado. Porque saber oír es un proceso biológico, pero saber escuchar es un acto de generosidad que mejora cualquier ecosistema, sea en una sala de juntas o en el salón de nuestra casa. Bueno, niñas, pasemos entonces a la acción. ¿Qué tips prácticos podemos aplicar mañana mismo en la oficina o en el lugar de trabajo para mejorar ese vínculo a través de la voz y de la escucha? Bueno, para mí hay 2 claves esenciales. Primero, la atención total. Cuando dejo de lado mis pendientes por un momento para escuchar, estoy validando al otro. Y segundo, la respuesta con pausa. Creo que no entrar a responder de inmediato nos permite digerir el mensaje y tal vez así aseguro que el otro se sienta realmente comprendido, no solo oído como de afán. Y Linis, para ti, ¿qué otra cosa podríamos aplicar? Yo creo que otro tip súper importante es tratar de ser un poco más pacientes y callar la voz interna que está todo el tiempo preparándose para responder. Esa voz es la que nos aturde un poco y no nos deja prestar plena atención. Entonces, si bien muchas veces uno ya sabe qué le puede responder a la otra persona, lo más adecuado es pues terminarla de escuchar, porque puede que la persona todavía tenga cosas por decir que, si bien de pronto no vayan a hacer, digamos, alguna diferencia en lo que yo le vaya a responder, sí son importantes para la otra persona expresar, y eso hace parte de la comunicación y de la relación entre una persona y otra cuando están hablando. Entonces sí, tratar de silenciar un poco la voz interna que nos pide responder inmediatamente y concentrarnos en lo que nos está diciendo la otra persona. Bueno, ya para complementar esos 2 puntos claves que menciona Caro, desde lo psicológico, practiquemos la escucha empática. No escuchemos para solucionar el problema de inmediato. A veces la otra persona solo necesita que su voz sea testigo de su realidad. En las empresas esto reduce el burnout, lo que llamamos agotamiento, porque el empleado se siente visto. Adicionalmente, también quiero compartir como esos tips para mejorar el vínculo laboral mañana mismo, mediante la voz y la escucha. Apliquemos técnicas de escucha activa, eliminemos distracciones como el móvil, el ordenador, practica el parafraseo para confirmar comprensión. También usemos el contacto visual y gestos afirmativos. También hagamos preguntas abiertas y evite interrumpir, permitiendo pausas para procesar emociones. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa escucha? Primero, elimina la doble tarea. ¿Cómo así? Cuando un compañero te hable, para de hacer lo que estés haciendo en el momento en el correo y pon el móvil boca abajo. Esto enfoca el 100% de la atención, demostrando valor hacia el otro. Segundo, parafrasea para validar. Usemos frases como: entonces lo que me estás diciendo es que, o si te entiendo bien, te sientes frustrado por tal cosa. Esto demuestra escucha real y corrige malentendidos. Tercero, escucha sin juzgar. Permite que la otra persona termine antes de formular tu opinión. Esto fomenta la seguridad psicológica y la confianza. Y cuarto, preguntas de profundización. En lugar de saltar a soluciones, usa preguntas como: ¿y cómo te hace sentir esto? ¿O por qué crees que sucedió? Y para mejorar el uso de la voz, también tenemos unos tips muy claves, que es el contacto visual. Mantener contacto visual pero sin intimidad. También refuerzos verbales. Usa breves asentamientos verbales como entiendo, claro o ya veo, para mantener el flujo de la conversación. Y modula el tono de la voz. Ese es el más importante. Utiliza un tono pausado y empático, especialmente si el tema es complejo o tenso, lo que reduce la reactividad emocional. Cata, de lo que me mencionas, creo que sería importante también hablar como de mi experiencia en el área pues de comunicación como tal, y siento que muchas veces vienen como con requerimientos, y para poder atender bien a esos requerimientos es indispensable aplicar lo que nos mencionas, esa atención, ese contacto visual, el refuerzo verbal. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que tal vez por volver a preguntar la otra persona va a creer que no le hemos prestado atención, pero en realidad es que estamos queriendo entender bien
lo que nos está tratando de explicar. Entonces siento que eso también es muy importante y más pues en las relaciones laborales y en las áreas que nos encontramos, pero indispensable para cualquier área. No sé, Linis, si nos pueda compartir también su experiencia. Desde mi rol como directora de recursos humanos y también acudiendo mucho a mi naturaleza de comunicadora, siento que escuchar a la otra persona es indispensable para poder entender qué es lo que está pasando. Muchas veces uno, por conocimiento de otras experiencias o por la versión que la otra persona le haya contado, tiene unas respuestas previas o una percepción de la situación. Sin embargo, es importante escuchar y entender las posturas de cada una de las personas que estén involucradas en algún tema. Esto nos permite tener claridad de lo que está pasando, nos permite tener un marco mucho más amplio, entender bien el contexto, no juzgar, sino tomar decisiones con base en los hechos y definir muy bien hacia dónde vamos y cómo vamos a resolver el inconveniente o qué decisión vamos a tomar o cómo vamos a afrontar una situación o si vamos a desarrollar una estrategia. Todo se trata de entender y de comunicarnos bien, porque finalmente, independientemente del rol que tengamos, ninguno trabaja de manera aislada, completamente independiente. Siempre necesitamos del otro y para que haya, digamos, como un buen trabajo, tiene que haber una buena comunicación y todo parte del momento de hablar y de escuchar. Bueno, no, desde mi experiencia, algo muy importante que les quiero decir es que la voz no es solo lo que decimos, es también lo que hemos vivido, muchas veces lo que hemos callado y lo que estamos también intentando muchas veces sanar. Desde la psicología, por ejemplo, desde mi rol, he aprendido que hablar es un acto muy valiente, pero escuchar de verdad también es un acto profundamente transformador. Desde mi experiencia, muchas personas no necesitan respuestas inmediatas, necesitan como un espacio donde su voz sea válida, donde no se sientan pues como juzgados, y es donde la escucha cobra como ese sentido. No es oír por responder, sino escuchar como para comprender. También he entendido y me he dado cuenta que cuando alguien se siente escuchado, algo dentro de esa persona empieza como a ordenarse o como a tomar forma. La voz se vuelve como más clara, más segura y como más libre. Y también otra cosa de las que he aprendido que es muy importante es darnos voz a nosotros mismos. Es igual de esencial. No es que necesitemos siempre escuchar al otro, también nos necesitamos escucharnos internamente, reconocer lo que sentimos sin ignorarlo ni minimizarlo. Eso también es como parte del proceso del bienestar emocional, porque al final todo esto va cobrando como que esa voz sana cuando se encuentra como un oído dispuesto a comprender. Incluso si ese oído es nuestro oído pues como propio. Entonces recuerden que aparte de escuchar al otro, también es muy importante escucharnos a nosotros mismos. Qué poderosa reflexión, de verdad que sí. Hoy en Ser Pasteur aprendimos que el Día Mundial de la Voz no es solo para cantantes o locutores, sino para todos los que queremos construir vínculos sanos. Escuchar es el acto de generosidad más grande que podemos tener en nuestro entorno laboral. Y para cerrar esta parte, Caro, ¿algún aporte de algún comunicador que nos inspire a educar nuestra voz y nuestro oído? Bueno, creo que como aporte me gustaría mucho volver a mencionar a Julian Treasure, y es que él dice: estamos perdiendo nuestra capacidad de escuchar, por lo que nos recomienda hacer 3 minutos de silencio al día para resetear nuestros oídos y poder volver a escuchar lo sutil, lo que muchas veces no se dice con palabras. Lina y Caro, qué conversación tan necesaria y tan importante. Hoy hemos recordado que nuestra voz es mucho más que sonido y es nuestra huella dactilar en el aire. Te invito a todas las personas que nos están escuchando a que hoy te tomes un momento para escuchar realmente a alguien o para usar tu voz para decir algo que has estado postergando por mucho tiempo. Gracias por dejarnos entrar en tus oídos. Cuida tu voz porque es el puente más corto entre tú y el resto del mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y bueno, quiero agradecerles por este espacio. Es la primera vez que estoy aquí hablando, pero siempre estoy detrás, y que más un tema tan relacionado como con lo que hago a diario. Entonces muchas gracias por la invitación
Y ya para cerrar, quiero decirles que hoy nuestra voz pueda servir para preguntar cómo estás y que nuestros oídos tengan la paciencia suficiente de esperar una respuesta real del otro. Gracias por ser parte de esta conversación. Esperamos que estas herramientas les permita transformar este 2026 con una comunicación que fortalezca a sus equipos. Gracias por ser parte de esta conversación. Esperamos que estas herramientas les permitan transitar este 2026 con una comunicación que fortalezca a sus equipos y sus vínculos en general. Nos escuchamos en el próximo episodio. No olviden suscribirse y compartir este espacio.